diferentes geometrías. Yo ya les mostré el álgebra para una carga puntual, que es simplemente hacer el producto cruz. Para una carga puntual yo les dije que el campo magnético B, era QB cruz R unitario sobre R al cuadrado. Para una carga puntual, solo una carga moviéndose. Y teníamos que hacer el producto cruz, como lo hice en la clase pasada. ¿Listo? Si no repasan, vaya. Aquí les muestro esta misma ecuación en su forma diferencial. Diferencial del campo, diferencial de longitud. Tiene la misma estructura. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? La constante sigue acá. Aquí se me olvidó poner, pero la constante sigue. Esto debe ir acá. Ya no tengo Q, ¿sí o no? Tengo I. Ya no tengo B, sino tengo un DL. Estas dos aquí, I, DL, son exactamente lo mismo en unidades que Q por B. ¿Listo? Son exactamente lo mismo. Solo que aquí hablo de una carga, solo una carga en movimiento, y aquí ya estoy hablando de millones de cargas en movimiento, una corriente eléctrica. Y la estructura sigue siendo igual, cruz R unitario sobre R al cuadrado. ¿Listo? Ya no voy a seguir hablando de una carga puntual, Q, con una velocidad V, sino de una corriente eléctrica I a lo largo de un hilo conductor de L. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Sí? Pero cálculo diferencial si ya vieron, ¿sí o no? ¿O lo están viendo? ¿Lo están viendo? Ah, listo, bueno, me sirven los dos. ¿Listo? Me interesa es que entiendan y no se asusten por la ecuación. Ya se dieron cuenta que tiene la misma estructura de la que trabajamos hace 8 días. Un producto cruz entre vectores. ¿Listo? Pero pues desafortunadamente para contextualizar situaciones más complejas ya necesito un poquito más de herramientas. No es que nos vayamos a poner a hacer las integrales, no, las integrales ya están hechas. Yo no necesito volverlas a hacer. ¿Quieren saber cómo se hacen? Hagan un libro, ahí están hechas. Todas resueltas, paso por paso, cómo están resueltas estas integrales que yo les voy a mostrar. Yo necesito es que entiendan por qué se usa eso acá y por qué esa escritura. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un diferencial? Por ejemplo acá, diferencial de campo, diferencial de longitud. Son los únicos dos diferenciales que hay. ¿Qué es un diferencial? ¿Quién me dice? ¿Es la tangente que pasa por un punto? Es la tangente, sí, que claro pasa que por sí. un punto de... Sí, pero bueno, necesito dar una definición más simple. Una recta. Más simple. Sí, es una recta que pasa por una... Sí, tiene que ver con la recta tangente, pero esa recta tangente que pasa solo por un punto, el límite. El límite. Un límite. ¿El límite de qué? De una función determinada. A ver, voy a hacerlo así. Voy a arrancar, esta es toda mi longitud. Este es todo el hilo conductor. Fíjense que no es un hilo conductor rectilíneo, Es una función. sino es un alambre doblado. ¿Listo? Toda la longitud L es de aquí hasta aquí con el hilo extendido. ¿Listo? Hasta aquí a aquí el alambre mide L, no DL, L completo. ¿Listo? Voy a cortar el alambre. Voy a tratar de cortarlo en partes iguales. Entonces, comienzo acá, corto, 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 corto. Digamos que eran partes iguales. Usen la imaginación. ¿Listo? Pero cada parte que yo corté, de aquí hasta aquí vas a llamarse delta L. Delta L. Delta L. Delta L. Delta L. ¿Sí?
esta notación en delta habla sobre trozos grandes de alambre, ¿sí? Partes muy grandes dentro del alambre. Yo corto el alambre, ¡pah! Saco este pedacito, pero la corriente sigue circulando por ahí. Como la corriente sigue circulando por ahí, pues también tengo un trozo de campo magnético que se está generando alrededor. ¿De qué? Pues del trocito de alambre. Entonces por aquí vendrían las líneas de campo magnético que se generan en ese trocito de alambre, solo en ese trozo. Y entonces este trocito de alambre genera un campo delta B. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no, Ángela? Como los trozos son de la misma longitud delta L y la corriente es constante, pues aquí también hay un delta B, un delta B, un delta B y un delta B. Todos valen lo mismo, porque todos tienen la misma longitud y por ellos está pasando exactamente la misma corriente. ¿Listo? Si yo quiero el campo total generado, ¿qué tengo que hacer? Sumarlos. Sumar lo que me da este, lo que me da este, lo que me da este, y obtengo el campo magnético total debido a la corriente que circula por él. Y entonces obtengo todas las líneas de campo, el campo magnético total. ¿Listo? Pero son trozos muy grandes, demasiado grandes. No me sirven. ¿Listo? ¿Por qué no me sirven? Precisamente por lo que hablábamos de las distribuciones de carga. Yo no puedo decir que todo el alambre tiene una distribución uniforme. Puede que él genere un pedazo de campo magnético más grande que este, y entonces ya no me serviría sumarlos así tan fácilmente. ¿Listo? ¿Qué se hace? Entonces recurrimos al cálculo diferencial. Y lo que era delta L lo convierto en un dL. ¿Cómo paso del delta L al dL? Aplicando la definición del límite. El límite de delta L, cuando delta L tiende a 0, lo voy a llamar dL. Ahora, estos delta L's, que eran muy grandes, los convertí en trozos infinitesimalmente pequeños, tan pequeños, que no hay forma de diferenciar dónde termina uno y dónde comienza el otro. Y sigue pasando lo mismo. Entonces yo agarro un trozo infinitesimal de DL, ¿listo? Agarro un trocito de DL, y ese DL tiene asociado un dB. Este mismo trozo me da un diferencial de campo magnético. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Y entonces ya no tengo 3, 4 delta L, sino tengo todos los DLs que yo logré sacar. Si quiero la longitud total, sumo los DLs. Si quiero el campo total, sumo los dBs. ¿Listo? Pero no es una suma normalita, sino que es una suma en forma de integral. ¿Listo? Profe, o sea que esta ecuación que usted me pone acá, es el campo magnético de solo uno de los trozos de alambre infinitesimal que usted dibujó ahí. Sí. Solo de uno. Si quiero el de todos, ¿qué tengo que hacer? Sumar. ¿Y en cálculo integral qué tengo que hacer para sumar? Una integral. Una integral. Entonces yo tendría que integrar de aquí hasta aquí, De ahí hasta y de aquí hasta aquí, desde L inicial hasta el final. Una integral definida, esas son facilitas de hacer. Y si hago la integral, la suma Lástima que de estas todos no los lo dBs, hagan, ¿o sí? ¿qué voy a obtener?
No, lo tengo allá. A ver, si se acuerdan. Integral de dx, ¿qué me da? X. X. Integral de db, ¿qué me da? B. Ya, frente. Quiere decir que la integral de db, o sea, la suma de todas las contribuciones de cada trocito infinitesimal de alambre me va a dar el campo magnético total. ¿Listo? Y la integral sobre dl, pues lo va a hacer sobre toda la longitud del alambre. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos o no vamos? ¿Muchas matemáticas por hoy? ¿Sí? Ahora entiendo por qué nos dan más cálculo y cálculo diferencial. ¿No? ¿Ni idea? Ay, qué extraño. A las 7 de la mañana. Listo. ¿Cuál es el complique acá? ¿Cuál es el complique acá? Recuerden que R unitario es el vector unitario del vector R. Mi vector R es este de acá en color negro. Y ese vector apunta al lugar en donde yo quiero medir el campo magnético. Es decir, como es un hilo conductor, por ese punto estaría pasando una línea de campo magnético de forma circular. En donde yo quisiera medir el campo magnético. Es que eso tiene más cosas. ¿Listo? Hacer la integral es lo de menos. No la veo. No la sé. Construir la integral en términos de la geometría del sistema de referencia es lo Me complicado. humillaron. ¿Listo? Porque yo tengo que decirle a la integral geométricamente dónde es que quiero evaluar el campo. ¿Listo? Aquí. Por aquí va R unitario. Por aquí va R unitario. Siempre va paralelo al vector R. ¿Listo? Entonces lo complicado aquí ya es estructurar esta parte de acá. ¿Listo? El resto de la ecuación es la misma. Uy. ¿Vamos a trabajar en 3 dimensiones o no? Hasta en el multiverso. Ejercicio. Una corriente eléctrica rectilínea de 5 amperios crea un campo magnético en un punto P. El punto P es este de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay una corriente eléctrica que va en qué dirección, el diagrama me dice va hacia arriba. Entonces utilizo mi reglita de la mano derecha. Por aquí salen o entran las líneas de campo magnético. Salen. Y por aquí entran. ¿Qué pongo aquí? ¿Puntos o X? Puntos. Puntos. Y aquí X. Listo, bien. Quiere decir que por el punto P está pasando una línea de campo magnético producida por la corriente eléctrica circulando por el hilo conductor. Y yo quiero saber qué valor y qué dirección tiene el campo magnético aquí. ¿Listo? La ley de Biot-Savart de forma diferencial ya la entienden, ya entienden por qué está escrito así y así. Lo único que tengo que hacer es resolver la integral. ¿Listo? Pero como esto no es un curso de cálculo integral, pues la solución es esa de ahí. Queda en términos de la constante de permeabilidad magnética, la corriente, y R, que es la distancia desde el conductor hasta el punto en el cual quiero encontrar el valor del campo magnético.
de aquí hasta aquí. Esta es la distancia R. Básicamente sería el radio del círculo de la línea de campo magnético. ¿Listo? ¿Cuánto vale el campo magnético entonces? Pues reemplazamos. El campo magnético B en magnitud va a ser igual a 4 por 10 a la menos 7 sobre 2 por la corriente 5 amperios dividido la distancia que hay desde el conductor hasta el punto P. ¿Qué distancia hay? 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 centímetros. Entonces tengo que R es igual a 1 por 10 a la menos 5 centímetros. Pero no me sirve en centímetros, porque yo debo manejar sistema internacional de unidades. Sería por 10 al menos 8. Sí, por 10 al menos 8. 0,1 por 10 a la menos 5. Ah, pero es que no estoy haciendo. 1 por 10 a la menos 7 10 a la menos metros. 7 metros. Por Ah, sí. ¿Listo? Entonces dividimos en 1 por 10 a la menos 7 metros. ¿Listo? Recuerden que la constante de permeabilidad tiene unidades de teslas, metro sobre amperio. Entonces, amperios se cancelan con amperios, metros se cancelan con metros y me van a quedar unidades De de Teslas. campo magnético. ¿Listo? ¿Cuánto me da esto? A ver, 10 a la menos 7 con 10 a la menos 7 se cancelan. 4 por 5, 20. ¿cuánto? ¿30? 20. 20 dividido en 2. 10. 10 Teslas. Ah, por pi, ¿no? 10 pi Tesla, ¿no? Aquí es 4 pi. Mírenlo acá. 10 pi Teslas. ¿Quieren dejarlo en decimal? Pues multipliquen por pi y ya. Preguntan, ¿el parcial nos aparece con decimal o con pi? ¿Qué está preparado para todo? Las preguntas no funcionan en esta clase. Sí, Sí, porque creo. nunca nos pusieron la de sintax. Sí. Listo. Si el campo magnético es justo ahí en el punto P y mi sistema de referencia es como se los muestro, X, Y, Z. Ya tengo la magnitud del vector B, entonces quiero la magnitud del vector B en el punto P. ¿Cómo quedaría? Pues ya tengo la magnitud, quedaría 10 pi teslas. ¿Qué dirección le pongo? ¿Para dónde va el vector? Ahí. ¿Va entrando o saliendo el vector Va ahí? entrando. Listo, listo. Y según el sistema de referencia que les dibujé arriba, ¿qué dirección tendría? ¿X positivo? No. No. Si tiene X, iría hacia allá. Eso ¿Y es positivo? Sí, Y positivo, el vector iría hacia Hacia allá. arriba. Z. Z negativo. Z negativo. Z negativo, listo, bien. Si el vector va entrando aquí en una cruz, quiere decir que el vector entra perpendicularmente a la pantalla. Z Listo, entonces negativo. va en dirección K negativa. Dirección K, sentido negativo. Profe, no la vi. ¿No la vio? No la vi. Acérquese más. No, Y si se duerme, Que pues póngase menos la va a gafas. ver, ¿no? Menos la va a ver. Ya. Dormido uno no ve nada. A ver, por aquí yo pongo una X, ¿sí o no? Que es por donde entra. Las X yo les dije es porque el campo magnético entra de forma perpendicular. Perpendicular. Si entra de forma perpendicular, el vector iría así. Según mi sistema de referencia, ¿sí? Donde hacia arriba es Y, hacia aquí es X y hacia allá es Z.
¿Qué dirección, qué vector unitario le corresponde al eje Z? K. Va en el sentido negativo de las zetas, entonces menos K. ¿Listo? Entonces queda apuntando hacia allá, B en dirección K unitario negativo, porque hacia adelante es Z positivo y hacia atrás es Z negativo. ¿Sí? ¿O no? Profe, su truquito. Más o menos. Más o menos me sé. Uno pierde todo. Uno con el tocho, profe, pero es que a mí me hace raro. Marica, con que me sienta de otro lado. Compliquemos el asunto. Uy, profe, ¿qué es eso? ¿Por qué? Ya no va a ser un hilo conductor rectilíneo, sino va a ser un pequeño anillo o círculo sobre el cual circula una corriente eléctrica. ¿Listo? En la imagen de su derecha les muestro la situación real. Es un pequeño alambre circular sobre el cual circula una corriente eléctrica. Alrededor se puso limadura de hierro y la limadura de hierro se alinea con las líneas de campo magnético de esa geometría. En el lado derecho, izquierdo, les muestro la situación de forma esquemática. ¿Listo? Recuerden que las líneas de campo magnético son trayectorias cerradas, completamente cerradas. ¿Listo? Cerrada, cerrada, cerrada. Esto eventualmente se cierra, esto eventualmente se cierra. ¿Listo? Y como la geometría es circular, pues hay simetría. Lo que pase de aquí para arriba, pasa de aquí para abajo. ¿Listo? Con una pequeña diferencia, La mitad. y es la línea del Sí, centro. sí, profe, ¿cómo se Esa cierra? línea, en cercanías al anillo, es completamente horizontal. En cercanías. Eso quiere decir que ahí sería cero, ¿Listo? por así decirlo. No, Entonces, en cercanías. Pero es una línea y eventualmente se debe cerrar. Ahí decimos que se cierra en el infinito. Es decir, esta vaina se extiende tanto que la distancia en la que se cierra es muy grande. ¿Listo? Pero en cercanías del anillo, en cercanías, ahí allá abajito, De una línea recta. toma un valor de línea recta. ¿Listo? Y es donde realmente interesa medir el campo magnético. ¿Listo? Su trabajo era poner muchos anillos uno seguido del otro, uno detrás del otro. Sí, sí. Listo. Tengo un anillo de radio R mayúscula, sobre el cual circula una corriente eléctrica que viene circulando de esta forma. ¿Listo? Este pequeño trozo de alambre en color rojo que muestran aquí, pues es mi trozo de L, mi trozo infinitesimal de toda la longitud. ¿Listo? Y es la corriente eléctrica que va circulando. ¿Listo? Tengo mi distancia R, este es el radio del círculo. El campo magnético total de ese anillo de corriente va a ir solo por el centro de la espiral. Solo por ahí hay campo magnético medible. ¿Listo? Pilas, este es mi eje Z, este es mi eje X y este es mi eje Y. Me dibujan el vector R unitario. Quiere decir que nosotros vamos a medir el campo magnético justo en el centro de la espiral. Y vamos a resolver esa integral y tal vez sea la única integral que vayamos a resolver.
¿Listo? Justo en el 0. ¿Qué coordenadas hay en 0 para el vector R unitario? El vector R, perdón. Justo en el centro, ¿qué coordenadas tiene el vector R? 0 en I, más 0 en J, más 0 en K. Justo en el centro, ¿sí o no? Ahí. Quiere decir que mi vector R unitario también tendría esos valores. ¿Listo? Si yo hago un poquito de algebrita, y ustedes recuerdan que yo les dije en la clase pasada que la solución de un producto cruz A cruz B es igual a A, B, por el seno del ángulo, pues van a entender de dónde sale este seno del ángulo de acá. Ahí está la ley de Biot-Savart, la misma, I de L cruz R unitario. Para hacer ese máximo. ¿Listo? Pero haciendo el producto cruz directamente. ¿Listo? Haciendo el producto cruz. Sería I de L por la magnitud del vector R unitario. ¿Cuál es la magnitud del vector R unitario? 1. Esto por 1 me da esto. ¿Sí? I de L por 1. Fíjense ahí. O sea, la integral viene así, no se me pierdan. Ya empiezan a acercar. Todo re perdido ya. Sí, dB, de que me recuerden hablas la ecuación. dB es mu sub 0 sobre 4pi I de L cruz R unitario sobre R al cuadrado. ¿Listo? Esto es A, esto es B. ¿Listo? Entonces, A cruz B pues va a ser igual a A por B seno del ángulo. ¿Quién es A? I de L. ¿Quién es B? La magnitud de R unitario. ¿Cuánto vale? 1. Seno del ángulo. I de L por 1. Y el seno del ángulo. ¿Listo? De ahí sale ese seno. Ahora Con todo tiene todo. sentido. Con amor todo es muy bonito. Ahora sáquenme la integral. Sáquenme. A ver. A ver. Quiere decir que yo tengo que integrar por aquí y tengo que integrar por aquí. Entre L sub 0 y L final. Eso se saca, ese constante se saca. Esa es la integral. Listo, la integral de dB, Por ¿qué favor. es? Bien, B. en magnitud. Solo me va a dar la magnitud. ¿Igual a quién? La integral de todo lo que está en la derecha. Todo lo que está en la derecha, yo puedo, todo lo que es constante lo puedo puedes sacar de la integral. Entonces, mu sub 0 es una constante, 4pi es una constante, R al cuadrado es una constante porque es el radio del anillo y la corriente también es una constante. ¿Listo? ¿Qué queda dentro de la integral? Integral de L seno del ángulo. ¿Listo? Este ángulo, cuando yo hago el producto cruz, este ángulo entre quiénes es ese ángulo. Entre O sea, si yo hago A cruz B y hago magnitud de A, magnitud de B, seno del ángulo, este ángulo es el ángulo que hay entre A 0, 90. y B. 0 y ¿Qué 90. ángulo hay entre Entre Z y... I de L? Justo ahí, entre I de L, 270. no, ahí, justo ahí. ¿Qué ángulo hay entre ellos dos? 90. 90. Seno de 90. 1. Si teta igual 90 grados, porque aquí hay 90 grados, seno de 90 me da 1. Y entonces todo eso que parecía imposible de resolverse Arriba. se volvió mu sub 0 por I
sobre 4 pi r al cuadrado L, integral de dl. ¿Integral de dl qué es? L, L. L. Ya, integral de 1 también es L. Listo, L es la longitud, L es la longitud de todo el alambre, pero el alambre es un círculo. ¿Cómo mido yo la circunferencia de un círculo? ¿Cómo mido yo la circunferencia de un círculo en términos de pi y del radio? 2 pi por r. 2 pi 2 por por el r. radio. O sea, L es igual a 2 pi por r. Se podría cancelar una Entonces yo R pongo abajo. aquí 2 pi por r, cancelo pi, cancelo pi, cancelo r, mitad, mitad, y me queda mu sub 0 por i sobre 2. Y nuevamente, el campo magnético de toda la espira es igual que el campo magnético de un hilo conductor. Si yo me devuelvo, Sí. la ecuación es la misma. ¿Por qué? Pues porque en mi análisis yo asumí que este trozo era un trozo rectilíneo. Y entonces vuelvo y llego a lo mismo. Y me da la magnitud del campo magnético. Dependiendo, pilas, como es aquí en el centro, pues el vector campo magnético va sobre el centro. Dependiendo de la dirección de la corriente eléctrica, el vector va en sentido contrario. O va para allá, o va para allá. ¿Listo? Bueno, dejémosle ahí. No quiero que se me mueran. En crisis. ¿Listo? Que lloran. Ahí hagamos este ejercicio para terminar, que es aplicando lo que ya hicimos. Entonces ya sabemos que el campo magnético de una espira de corriente, una sola, es mu sub 0 por i sobre 2 por r. ¿Listo? Me dicen hallar la corriente, o sea, nos toca despejar i. Si la espira tiene un radio de 8 centímetros, entonces r igual 8 centímetros. ¿Cuánto es 8 centímetros en metros? 0,08. 0,08 metros. A esa sí la Y crea un responden campo todos, magnético ¿no? Sí. igual a 0,2 mili. así, ¿no? ¿Cuánto es mili? A la menos 6. Por 10 a la menos 3 teslas. Listo, entonces pongo eso en mi ecuación, reduzco lo más que pueda los números y despejo la corriente. Nos están preguntando cuál es la corriente que está generando ese campo magnético. No necesito la dirección, pues porque ya sé que va, según mi sistema de referencia, en el eje que atraviesa el centro de la espira. Entonces reemplacemos, a ver, 0.2 por 10 a la menos 3 teslas es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre ampere. Todo esto sobre 2 por la corriente I, que es lo que quiero encontrar, sobre R, que es 0.08 metros. ¿Listo? ¿Cuánto me da 4 pi por 10 a la menos 7 sobre 2? Dividido 0.018. O sea, quiero convertir todo esto en un solo número. En un único número. 80. 80 amperes. 4 pi, mejor dicho, tienen que hacer esta operación. 4 pi por 10 a la menos 7 sobre 2 por 0.08.
7.85 Ay, ¿Y usted qué nada apuntes? ¿Memoria fotográfica? Sí. Nos vemos el otro semestre. Con ella que era el fotocopiadora. ¿Cuánto me da eso? 7.85 7.85 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Por I. Listo, ahora sí despejemos I. I es igual a 0.2 por 10 a la menos 3 sobre 7.85 por 10 a la menos 6. Y eso tiene que dar en amperios. Copien, háganlo. En vez de tomar tantas fotos, hagan el ejercicio. 0.80. ¿Cuánto me da? 25.47. 27, 21. 25.47. 25.47 miliamperios. No. Entonces, 7.5. ¿así cerrado? Eso está. ¿Ya? Espere, creo que yo tengo la calculadora mal, profe. ¿Listo? Espere, que yo creo que tengo. Mili, mega, algo. Kiloamperes, no sé, algo. Es 7.85 y es a la menos 6. La cabeza. O- ¿Cuánto es? Bueno, todos les da 21.47. 25. Pues si quisiera en kilos sería Listo, 0.025. anoten 25.47 amperios. O si ya la quisiera ¿Listo? en menos. Fíjense que realmente aquí lo importante no es llegar a resolver la integral. La integral se resuelve únicamente para saber cuál va a ser la solución. Y la solución no va a cambiar nunca. Siempre va a estar expresada exactamente de la misma forma. Si tengo un anillo circular y quiero encontrar el campo magnético, pues solo hay ese. Porque profe, Está bien. ¿Dónde? ahí es 7,95. no, eso es un 8. Eso es un 8, sí. No, mira que ahí en Sí, profe, es un 8. Era un 8. Siempre fue un 8. ¿Listo? Cállese, ya nadie. Solo esto. Terminemos. Uy, ¿qué es eso? La misma situación, la misma geometría. Tengo un anillo, pero esta vez ya no quiero el campo magnético justo en el centro. Quiero determinar cuánto vale el campo magnético sobre el mismo eje, pero a una distancia conocida. Como es mi eje Z, pues esta sería un delta Z. ¿Listo? Aquí ya se complica, porque mi vector R ya ahora sí tiene componentes en Y y en Z. O sea, ese vector R en negrito que nos dibujan ahí tendría un delta Y en J más un delta Z en K. Claro, ya ahora sí se complica. Ya ahora sí, meter este vector R en términos del vector unitario allá en la ley de Biot-Savart ya se va a complicar. Ahora sí se complica un poquito por la geometría de la situación, no por la física, por la geometría. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer acá? Triangulito rectángulo, por acá. ¿Listo? Y quiero dejar expresado el vector R en términos de Z únicamente, para poder meterlo acá, de Z y de R. Entonces hago la geometría, hago mi triangulito rectángulo, saco lo que tenga que sacar, reemplazo, resuelvo la integral y llego a esto. Y esta nueva solución ahora va a quedar en términos de la coordenada Z. La coordenada Z es el punto en donde yo quiero medir el campo. Solo ahí lo voy a poder medir. Lo que mida en otro lado no me sirve de nada. Solo ahí puedo medir el campo.
¿Listo? Solo ahí. ¿Va a valer lo mismo que aquí? No. Porque aparece ese R cuadrado. El de la este de acá, que me está diciendo que la intensidad del campo pues disminuye a medida que me alejo del punto en el cual lo quiero medir. Entonces esta Z de acá es simplemente el punto en el eje que atraviesa la espiral donde quiero medir. Si la quiero medir aquí, ¿cuánto vale Z? 0. 0. Entonces, si yo pongo aquí 0, me devuelvo a la situación anterior. Claro, por aquí me toca raíz cúbica y ahí se eliminan y raíz cúbica debe desaparecer y me queda la misma situación de ahorita. O sea, esta es una forma más general de la situación de ahorita, donde yo medía el campo justo en el centro y ya no en otro punto. Claro, sí, se complica un poquito y al momento de hacer los cálculos sí, también se va a complicar un poquito, pero hay que ser muy cuidadosos. Esta es la solución. No hay otra solución para la espira. ¿Listo? Si la corriente va para allá o la corriente va para allá, la misma función. Siempre va a estar elevada a 3 metros. A la 3 medios. Que sería raíz de 3 ¿Listo? O sea, raíz de 3 al cuadrado. Ok. ¿Listo? No olviden, Sabe cositas. no olviden No, pero pues eso. que las líneas del campo magnético de esta vaina vienen de esta forma. Una media hora después lo vuelvo a ver. Profe, ya se tiró la diapositiva. ¿Sí? No se les olviden que las líneas del campo magnético es de esto. Y la línea del centro es la única que me interesa. Miren, desde el centro, aquí en toda la espira, ahí las líneas de campo magnético son muy estrechas, muy cerradas. ¿Listo? Ahí es como si yo las pusiera así, justo ahí, justo aquí comienzan a nacer las líneas de campo magnético. Se comienzan a alejar hasta que la línea paralela, la línea recta de campo magnético queda alineada con el eje. Y solo ahí yo voy a poder medir algo de campo magnético. ¿Listo? Nosotros vamos a hacer una práctica sobre eso, es la última que vamos a hacer. No, la penúltima. Para la siguiente. próxima clase. Como 4 clases, ¿no? ¿Listo? 4 y 3, 6. sustentación y parcial. Sí, te sigo. Viene así ¿Cuánto está entonces, aquí? laboratorio del día de hoy. Ya, pausa. Ya, pausa. Ah, sí, ya. Es el laboratorio.